Hola, bienvenidos a nuestro canal. En este video les voy a contar una de las cosas que más nos preguntan en nuestros canales de TikTok y también en este canal. Es ¿qué hice para venir a estudiar? ¿Cómo venir a estudiar a Alemania? Yo les voy a contar el paso a paso de mi experiencia. Yo vine a estudiar un máster aquí hace casi 7 años. Y ojo que algunos pasos pueden ser diferentes, depende del país en país, pero les voy a contar todo lo que es normalmente común entre nuestros países. Así que si les interesa, quédense, véanlo hasta el final, déjenle un like si les gusta y compartan este video con personas que también pueden estar interesadas en venir a estudiar a Alemania. Así que bueno, vamos, empezamos. Lo primero es el que llamo el paso cero, es decir, que ustedes tienen que saber qué es lo que van a venir a estudiar, qué es una carrera afín. Les sugiero revisar esta página web. Aquí tómense su tiempo, les recomiendo que se tomen su tiempo y vean las ciudades, qué ciudades les interesa. Hay ciudades más grandes, ciudades más pequeñas. Lógicamente en las ciudades más grandes hay más universidades, pero también dependiendo de la carrera que a ustedes les gusta, hay una ciudad que es como que más afín a esa carrera. Por ejemplo, si les interesa estudiar música, si les interesa ingeniería, de repente más negocios, etc. Una vez que estén en esta página web, les sugiero hacer filtros por ciudad, por montos. Hay algunas universidades que el costo es muy bajito, casi nada diría yo, y otras en las que es un poquito más, pero igual a mi parecer sigue siendo muchísimo más barato que irse a estudiar a algún otro país en Europa o Estados Unidos, que es carísimo, o Canadá, etc. Una vez que están en esta página web, apliquen los filtros, por ejemplo, de ciudad, de idioma, si es que quieren estudiarlo en inglés y alemán, solamente en inglés o solamente en alemán. Lean los requisitos. Por ejemplo, algunas universidades tienen requisitos en el nivel de dominio del idioma, ya sea inglés o alemán, y ojo que esto tiene que ser certificado, es decir, que ustedes tienen que probar y aprobar, o que han aprobado el nivel mediante el examen oficial para ello. Por ejemplo, si es en inglés, tienen estas dos opciones, si es en alemán, tienen estas opciones. Entonces, esa es la preparación. Por eso les digo, lo que yo les sugiero, algo que yo hice fue una especie de checklist. Ponen la universidad de XX para el máster tal, y ponen el checklist de todos los requisitos y les van poniendo check conforme van teniendo los documentos. Una vez que tienen todos los documentos listos, para que puedan enviarlos a Alemania, tienen que estar apostillados. Aquí tienen que revisar cuáles son los requisitos en cada uno de sus países para que el documento pueda tener la apostilla de la Haya. En mi país hay un paso previo, que es que tienen que estar revisados o tienen que tener un sello del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para ese check hay otros pasos previos. Eso depende de sus países. Una vez que ha pasado la revisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, recién puedo apostillarlos. El proceso no es tan largo como uno puede imaginar. En realidad depende de la prontitud con la que hagas las cosas, que lo puedes tener listo de repente en 1 o 2 semanas max. Y lo otro documento súper importante para la admisión es la carta de motivación. En la carta de motivación básicamente tú tienes que venderte de la mejor manera. ¿Quién eres tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué este máster es importante para tu vida, para tu carrera? Desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista personal. Piden también algunas universidades o muchas de ellas cartas de referencia o cartas de recomendación de colegas del trabajo tuyo, puede ser un jefe o también algunos amigos que te conozcan muy bien. En mi caso yo elegí personas del trabajo. Son 3 las que me pedían. Elegí 2, a mi jefe, a mi ex gerente con el que me llevaba súper bien y a un profesor de la universidad. Entonces estas 3 personas hicieron la carta. Yo les di algunos puntos que me gustaría que toquen. No les di la carta exacta, sino que les di algunos puntos y ellos hablaron de esos puntos, que eran los que yo también estaba incluyendo en mi carta de motivación, básicamente desde un punto de vista personal y desde un punto de vista profesional o de estudios. Y otro punto súper importante al momento de aplicar, e inclusive antes, al momento que están seleccionando cuál es el máster que quieren estudiar, es el promedio de estudios de su grado anterior, es decir, del pregrado en el sistema alemán.
Para el sistema alemán pueden usar esta página web. Aquí pueden poner las características y la nota final que tuvieron en su pregrado, y esto lo transforma el sistema alemán. ¿Por qué es importante? Porque algunas universidades tienen como requisito un nivel de puntaje, es decir, mínimo hasta aquí. Otras no lo tienen, pero al momento que seleccionan, tu puntaje se vuelve importante, porque si tu promedio de notas es muy bajo, la probabilidad de que seas aceptado o aceptada en el máster disminuye. Entonces, aquí otro tip: revisen todos los másters tantos como puedan, elijan al menos 3. No pongan todos los huevos en una sola canasta. Los procesos de admisión, el proceso de admisión de verano y el proceso de admisión de otoño-invierno, son 2 durante el año. Algunos máster abren solamente una vez al año, otros abren las 2 veces al año. Es decir, empiezan o en verano o en otoño-invierno. Entonces, fíjese en eso también, que es importante. Una vez que tienen todos los documentos, pues hay 2 formas de aplicar: directamente con la universidad. Esto lo van a encontrar en la página web dentro del proceso de aplicación. Otras universidades usan UniAssist. Aquí centralizan las aplicaciones. Esto tiene un costo. Lo normal es que la universidad alemana te mande una carta en físico a la dirección que hayas puesto como dirección para recibir información. Algunas te la mandan también en digital. En mi caso, la universidad solo lo mandaba en físico, es decir, y en mi país el servicio de correo es pésimo, así que demora entre 30 y 45 días. Lo que hice yo fue tener un contacto que tenía en Alemania. La carta le llegó directamente a esta persona y esta persona me la escaneó y me la envió, porque en mi país yo podía ya hacer una cita y poder aplicar a la visa de estudios con la versión digital de la carta. Yo imagino que el consulado o la embajada tienen mecanismos para verificar que esa información es cierta. De repente se contactan con la universidad, no lo sé. Pero el consulado en mi país no me pedía el original de la carta. Entonces también tienen que revisar los requisitos del consulado o la embajada alemana en su país para el visado de estudios. Otro tip aquí es: una vez que ustedes han enviado todos sus papeles a la universidad, ustedes tienen dentro de la información de admisión en esta universidad cuál es el timeline para recibir una respuesta, sea positiva o negativa. Yo les sugiero que una vez que hayan enviado todos sus papeles, que vayan sacando cita en la embajada o consulado alemán en su país, porque a veces hay picos de demanda y puede demorar mucho. Así que no esperen a última hora para sacar la cita, porque puede ser muy tarde. Entonces, en un tip, yo lo saqué con 30 días de anticipación, es decir, yo envié todos mis papeles, vi cuándo como máximo yo podía recibir una respuesta, así que saqué una cita más o menos para esa fecha. Días después de esa fecha. Y dicho y hecho, ya había recibido la respuesta por entonces, así que fui con los papeles. ¿Qué es lo importante para la cita en el consulado o la embajada alemana? Revisen los requisitos para su país, pero los que son requisitos básicos súper importantes son la carta de aceptación al máster de la universidad. Lo segundo, la cuenta bloqueada. Cuenta bloqueada es una cuenta para los estudiantes extranjeros, es decir, en esta cuenta tiene que existir un monto que Alemania dice que es suficiente para vivir en Alemania por un año. No importa si tu máster dura año y medio o 2 años, lo que tienes que probarle a Alemania es que tienes dinero suficiente por un año. El monto varía de país en país, lo digo porque tengo algunas amigas latinas que también vinieron a estudiar y el monto en sus países era diferente. En el caso de ellas era un poco más alto que el mío. En mi caso, cuando apliqué desde mi país, era de 6.000 euros para 12 meses. Y para esa cuenta cerrada, lo que tienen que hacer es normalmente la embajada o el consulado recomienda algunos bancos. Tienen que ser los bancos más grandes en Alemania, por ejemplo el Deutsche Bank. Lo que ustedes tienen que hacer es desde su país aplicar a esta cuenta cerrada, es decir, llenan el formulario, dicen que quieren abrir esta cuenta cerrada, una vez que completan el formulario, hay un tiempo entre que ustedes reciben una respuesta de que la cuenta ha sido abierta. Creo que demora más o menos 15 días, que fue mi caso. Y una vez que tienen el número de cuenta, lo que hacen es desde un banco de su país
enviar el dinero a esta cuenta, es decir, como un envío bancario internacional. Entonces necesitan el número de cuenta en SWIFT. Cuando abren la cuenta, les llega a ustedes en versión digital y también por envío por post internacional les llegan todos los datos de la cuenta. Entonces usan esa información para hacer este envío de dinero internacional y luego reciben la confirmación del banco de que el dinero ya está en la cuenta y la actualización de los datos, es decir, el nombre de la cuenta a favor de persona XX con tal monto, cuenta cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el documento que utilizan para aplicar a la visa de estudios en su país. La visa de estudios demora, dejan el pasaporte y luego les dan cita para venir a recoger. Este tiempo también puede variar en sus países, puede ser muy largo, puede ser corto, dependiendo de la demanda. En el caso de mi país era un poco extenso y yo recuerdo que yo recibí el visado, porque les tuve que escribir que ya era de emergencia, yo viajaba y ese mismo día en la mañana me entregaron el pasaporte con el visado y yo viajaba ese mismo día por la tarde-noche. Entonces, por eso es que les decía que tienen que sacar su cita con anticipación, así que sean estratégicos con ello, porque igual, si no tienen los resultados para cuando la cita es, ustedes pueden adelantarse, llamar, posponerla. Es mejor hacer eso que sacar una cita desde cero. Y lo otro, si ya han dejado el pasaporte con todos los papeles, también pueden escribir, que fue mi caso, hey, aquí les mando un screenshot de que de mi pasaje, de mi ticket aéreo, que desde ese día, por favor, no he recibido la respuesta. Y me la dieron. Me la dieron un poco de mal humor porque me dijeron que era como que muy rápido, pero al fin y al cabo me la dieron. Y bueno, esos son los pasos. La verdad que el proceso no es complicado, pero sí es un poco tedioso, no imposible. Yo resumiría el proceso de esta manera. 1, decidir el máster, donde ustedes hacen fit de acuerdo al promedio de estudios que tienen, de acuerdo al nivel de dominio del idioma que tengan, que sea requisito para ese máster. 2, venderse de forma tal que la universidad no les pueda decir que no, para eso es su carta de motivación. Y 3, ser estratégico en los tiempos para el visado de estudios. Una vez que tengan la carta de aceptación de la universidad y la cuenta bloqueada, no entendería, no puedo imaginar que el consulado o la embajada les diga que no o que les rechace la visa, porque normalmente la universidad ya los aceptó y ustedes tienen cómo probar cómo subsistir en Alemania al menos un año. Y lo otro es, dependiendo del país que ustedes sean, por lo general se les permite trabajar a los estudiantes. Yo podía trabajar medio tiempo durante el periodo de estudios y full time cuando están de vacaciones. Y también obviamente los sueldos varían, dependiendo de lo que hagan, si es medio tiempo o full time, y también del estado o la ciudad en la que estén en Alemania, y también de cuántas horas trabajen. Así que ahí también hay una forma de hacer un dinero mientras estudian para no depender solamente del dinero que tienen en la cuenta bloqueada. Obviamente, si ustedes tienen más acceso a otro tipo de dinero o a que sus padres les envíen dinero, si es que les falta, también lo pueden hacer. Pero en la cuenta bloqueada, se llama bloqueada porque tienen acceso a un máximo mensual, que suelen ser entre 600 y 700 euros. Quizás ahora con la inflación lo han ajustado un poco porque las cosas se han encarecido un poco y ya no es, digamos, el dinero ya no te alcanza para lo mismo que por ejemplo, el año pasado. Les voy a poner en la caja de información cuánto es ahora, actualizado para que sepan. Y este dinero puede ser poco o suficiente, justo y necesario, dependiendo de la ciudad en la que estén. Las ciudades más caras en Alemania, por ejemplo, son Múnich, Hamburgo, Düsseldorf, Colonia y también Berlín, dependiendo de dónde vivan. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, una vez que ya tienen todo el papeleo, una vez que tienen la carta de aceptación, otro tip, antes que, sorry, me olvidaba, cuando tienen la carta de aceptación aplican a 2 cosas. 1, la cita en el consulado para el visado y también para la residencia de estudiantes en la ciudad donde hayan sido aceptados. Para eso necesitan la carta. El proceso normalmente demora entre 6 y 8 semanas, que les dicen si hay cupo o no, si les han conseguido una habitación o no. Y cada vez que les envían un correo, normalmente les envían 3 opciones.
Les dan todos los detalles de la vivienda, cuántas habitaciones es, para cuántas personas, dónde está ubicada y cuál es el costo mensual. El costo también depende mucho de la ciudad en la que estudian. Si es una ciudad grande, pues el costo será un poquito más, y también depende del distrito dentro de la ciudad. Por ejemplo, yo pagaba 200 euros, yo vivía en Berlín y tenía un apartamento compartido con otros 2 estudiantes, es decir, éramos 3, cada quien tenía su cuarto y yo tenía un balcón. Y después me mudé a otra residencia de estudiantes donde pagaba 220 euros, si no me equivoco, al mes, todo incluido, mobiliario, luz, agua, internet. Es decir, yo solamente hacía un pago mensual y era en un distrito muy bonito en Berlín. Entonces, yo les sugiero que opten por la opción del piso de estudiantes, porque vivir por su cuenta es mucho más caro. Y porque justamente estos pisos de estudiantes están diseñados y pensados para estudiantes con un budget muy limitado. Si ustedes quieren vivir por su cuenta, tengan por seguro que, por ejemplo, si eligen Berlín, que es la capital alemana, los precios, si quieren vivir en un piso compartido por su cuenta, no van a bajar de los 500 euros. Así que para eso yo les recomiendo mejor aplicar a la residencia de estudiantes, que es mucho más barata. Así que la vida como estudiante es barata, pero eso sí, se vive centavo a centavo con presupuesto. Por eso es que también les sugiero que si su horario de estudios lo permite, que trabajen, así tienen un extra, y claro, si es que su visado se los permite. Bueno, si les ha parecido útil este video, déjenme un like, déjenme un comentario o alguna pregunta, yo encantada de responderles. Y no olviden suscribirse, compartir el video con otros amigos que estén pensando venir a estudiar a Alemania. Y bueno, hasta un próximo video. Bye.